¿Qué ocurre cuando un país con las mayores reservas de petróleo del planeta empieza a vaciarse como una sabana tras la sequía, mientras el poder se aferra a su presa sin soltarla? En este vídeo recorremos la Venezuela de Nicolás Maduro como si observáramos un documental de supervivencia humana, siguiendo el rastro del miedo, la represión y las decisiones que transformaron una nación en una tierra de éxodo y silencio. Quédate hasta el final para entender cómo se llega a este punto, y si te interesa descubrir historias que casi nadie se atreve a contar, suscríbete y deja tu like para no perderte lo que viene. La Venezuela que heredó Nicolás Maduro no nació el día que juró el cargo, sino mucho antes, cuando el poder se acostumbró a no rendir cuentas y la obediencia se convirtió en virtud política. El sistema ya estaba diseñado para concentrar decisiones, neutralizar contrapesos y confundir al Estado con un proyecto personal. En ese contexto, Maduro no fue una ruptura, sino una profundización, una etapa donde el método dejó de disimularse y la supervivencia del régimen pasó a ser el único objetivo real. Desde el inicio, su mandato estuvo marcado por una debilidad de origen que condicionó cada paso posterior, empujándolo a gobernar desde el miedo y no desde la legitimidad. El país comenzó a sentir que algo se cerraba, como cuando el aire escasea antes de una tormenta larga. El arranque del madurismo estuvo envuelto en una mezcla de misticismo político y sospecha institucional que rompió cualquier ilusión de normalidad democrática. La figura del líder fallecido fue convertida en reliquia, en voz celestial, en símbolo intocable, mientras el nuevo presidente intentaba ocupar un espacio que nunca fue suyo. Aquella escena del pajarito no fue una anécdota inocente, sino una señal temprana de que el relato sustituiría a la realidad. Bajo esa narrativa se ocultó una elección cuestionada, un margen mínimo y una institucionalidad alineada para cerrar filas. Desde ese momento, el poder ya no buscó convencer, sino imponerse. Muy pronto la calle habló y el régimen respondió mostrando su verdadero rostro. Las protestas no nacieron de consignas abstractas, sino de neveras vacías, sueldos pulverizados y una sensación creciente de abandono. La represión fue la respuesta sistemática, con detenciones arbitrarias, procesos judiciales amañados y condenas ejemplarizantes que buscaban sembrar miedo. El encarcelamiento de líderes opositores se convirtió en mensaje para todos, una advertencia clara de lo que ocurría cuando alguien cruzaba la línea. La política dejó de ser debate y pasó a ser castigo. Mientras el conflicto político escalaba, la economía entraba en caída libre. La dependencia absoluta del petróleo quedó al desnudo cuando los precios se desplomaron y ya no hubo ingresos para sostener el espejismo. La producción se hundió, las empresas cerraron y el dinero perdió sentido en los bolsillos. Las colas interminables y la escasez dejaron de ser episodios aislados para convertirse en rutina diaria. El hambre empezó a medirse en cuerpos que adelgazaban, en niños que dejaban de crecer y en ancianos que morían en silencio. Fue en ese escenario cuando comenzó el éxodo más grande de la historia del continente. No fue una migración planificada, ni un viaje de oportunidades. Fue una huida desesperada. Familias enteras caminaron durante días con lo opuesto, cruzando fronteras como quien cruza un río crecido sin saber nadar. El puente Simón Bolívar se transformó en un corredor humano de rostros agotados, mientras otros se lanzaban a montañas heladas o selvas impenetrables, buscando sobrevivir. Venezuela se vaciaba y el mundo empezaba a mirar. En medio de la tragedia, el régimen cometió un error que cambiaría el tablero. Permitió unas elecciones parlamentarias creyendo controlar el resultado y despertó una fuerza dormida. La victoria abrumadora de la oposición fue un grito colectivo, una demostración de que el descontento era mayoritario y profundo. Aquella Asamblea Nacional se convirtió en el último espacio institucional no sometido al poder ejecutivo. La reacción no se hizo esperar y fue brutal en su frialdad. El Tribunal Supremo, alineado sin pudor, anuló al Parlamento con argumentos técnicos vacíos y abrió una nueva etapa de confrontación. Las calles volvieron a llenarse y la represión alcanzó niveles inéditos. Ya no se trataba solo de dispersar protestas, sino de cazarlas. Bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo, tanquetas embistiendo manifestantes y francotiradores sembraron terror.
El mensaje era inequívoco. El Estado estaba dispuesto a todo. En ese punto emergió con fuerza el papel de los militares y de quienes controlaban las armas. La lealtad ya no se basó en ideales, sino en privilegios. El control de la comida, del oro y de negocios ilegales selló alianzas silenciosas. La Constitución dejó de ser referencia y fue sustituida por la conveniencia del momento. El país empezó a comprender que la Fuerza Armada no protegería a la nación, sino al poder que la utilizaba. La creación de una asamblea constituyente paralela fue el movimiento decisivo para cerrar el cerco. Presentada como solución democrática, funcionó como un suprapoder diseñado para anular cualquier disidencia. Sus elecciones, sin oposición real, consolidaron un parlamento de obedientes. Durante años no redactó ninguna constitución porque nunca fue su objetivo. Su función era mandar sin límites. La violencia dejó cicatrices profundas y escenas que definieron una época. Estudiantes asesinados, familias rotas y una sensación colectiva de indefensión marcaron a una generación. En contraste, la desconexión del poder quedó expuesta en gestos mínimos pero devastadores. Mientras el país se apagaba por cortes eléctricos y hambre, la imagen de un presidente comiendo despreocupado se grabó como símbolo de desprecio. Era la distancia total entre gobernantes y gobernados. Al acercarse nuevas elecciones presidenciales, el régimen optó por dinamitar cualquier posibilidad real de competencia. Adelantó comicios, inhabilitó adversarios y vació de sentido el voto. La abstención masiva habló más fuerte que cualquier discurso. El mundo comenzó a desconocer formalmente al gobierno, señalando un quiebre constitucional evidente. Dentro del país, la incertidumbre se convirtió en norma. La juramentación de un presidente interino abrió una ventana de esperanza. Durante un breve tiempo, la comunidad internacional y buena parte de la sociedad venezolana creyeron posible una salida democrática. Sin embargo, el régimen resistió apoyado en una arquitectura de terror cuidadosamente diseñada. Los servicios de inteligencia y las cárceles se transformaron en herramientas políticas. El miedo volvió a ganar terreno. El paso de los años trajo una normalización perversa. Una burbuja de consumo dolarizado convivió con la miseria generalizada. Caracas mostró vitrinas de lujo mientras pensionados morían cobrando salarios simbólicos. La narrativa oficial habló de recuperación, pero la herida seguía abierta. El rechazo al chavismo nunca desapareció, solo esperaba un nuevo catalizador. Ese catalizador llegó con una figura capaz de unificar el descontento. Las primarias organizadas por la sociedad civil demostraron que, incluso sin instituciones, la voluntad popular podía expresarse. Millones votaron con papeletas de papel, desafiando amenazas y censura. El resultado fue un mensaje demoledor para el poder, que respondió con inhabilitaciones y maniobras. Aún así, la energía ya no podía contenerse. Las elecciones presidenciales posteriores marcaron un punto de no retorno. A pesar de trampas y obstáculos, el resultado fue tan contundente que el régimen optó por detener el conteo y fabricar una victoria. La represión posterior fue feroz, con persecuciones casa por casa y detenciones masivas. Algo se rompió definitivamente esa noche. La legitimidad interna se evaporó. Los años siguientes fueron de desgaste total. El poder se encerró sobre sí mismo, aislado y paranoico, mientras las acusaciones internacionales se acumulaban. El desenlace no llegó como muchos imaginaron, sino de forma abrupta e inesperada. La salida de Maduro cerró un ciclo oscuro y abrió una pregunta gigantesca sobre el futuro. Venezuela quedó ante la posibilidad de reconstruirse tras décadas de destrucción. La historia de la Venezuela de Nicolás Maduro no es solo la de un gobernante, sino la de un país llevado al límite y de una sociedad que resistió incluso cuando parecía imposible. Es la crónica del poder sin control y de las consecuencias humanas que deja a su paso. Si este recorrido te ayudó a comprender mejor lo ocurrido, recuerda dar like y suscribirte para seguir explorando historias que rara vez se cuentan completas. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué crees que necesita Venezuela para cerrar definitivamente este capítulo y empezar de nuevo?